Voy a hablar sobre agonistas receptores GLP-1 o agonistas de receptores para GLP-1, el impacto metabólico y cardiorrenal en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Estos son mis conflictos de interés. Esta conferencia cuenta con el patrocinio del laboratorio Novo Nordisk, pero yo les garantizo que voy a centrarme fundamentalmente en evidencia científica. Este es el panorama de los agonistas del receptor GLP-1 aprobados por la FDA para este año 2023. Fíjense que la diapositiva los divide en dos grupos, aquellos de acción corta, como exenatide, administrado 2 veces al día, y lixacenatide, que tienen una vida media menor de 3 horas, y aquellos que son de acción larga, como la liraglutide, con una vida media de 13 horas, lo que permite que su administración sea diaria, dulaglutide, con una vida media de 5 días, y tanto semaglutide como exenatide de liberación extendida, que tienen una vida media que ronda los 7 días. Por lo tanto, estos 3 últimos pueden ser administrados y de hecho se administran una vez a la semana. Fíjense que todos los que se muestran en la diapositiva vienen en una presentación inyectable. Sin embargo, también tenemos ya en el mercado, no está en nuestros países, pero en el mercado internacional, en particular en los Estados Unidos de Norteamérica, tenemos semaglutida en una presentación oral, que es una coformulación nueva de un análogo de GLP-1, en este caso de semaglutide, con 300 miligramos de un compuesto que se llama SNAC. SNAC quiere decir sodio amino caprilato. Contiene 300 miligramos de SNAC, la píldora, la tableta, que es un potenciador de la absorción gastrointestinal. El potenciador de la absorción llamado SNAC es un derivado de ácido graso pequeño que promueve la absorción a través del epitelio gástrico, lo cual es necesario para que se alcance una adecuada biodisponibilidad de la administración oral del medicamento. Y cuando pensamos en las acciones de los agonistas del receptor del GLP-1 sobre la homeostasis de la glucosa, lo primero que nos llega a la mente es su acción insulinotrópica, es decir, su capacidad de estimular la secreción de insulina por parte de las células beta de los islotes pancreáticos y también el efecto glucagonostático inhibitorio de la secreción de glucagón por parte de las células alfa de los islotes. Pero también estos medicamentos y sobre todo aquellos que son de acción corta tienen un impacto benéfico al inhibir el vaciamiento gástrico y la capacidad gástrica. Y esto se traduce en una reducción de las excursiones postprandiales de la glucosa. Disminuye la motilidad intestinal y el flujo sanguíneo a este nivel y, ojo, disminuye la absorción intestinal de glucosa y mejora la microbiota. Fíjense que aquí en la diapositiva se plantea que disminuye la disbiosis intestinal. Tienen un efecto indirecto sobre el hígado. ¿Por qué indirecto? Porque no se ha demostrado de manera fehaciente que existan receptores para GLP-1 en los hepatocitos. Disminuye la producción hepática de glucosa al disminuir los procesos de gluconeogénesis y de glucogenólisis. Aumenta la síntesis hepática de glucógeno y aumenta la captación hepática de glucosa. También como efecto indirecto no se han identificado receptores para GLP-1 en el músculo esquelético, pero de manera indirecta aumenta la oxidación de glucosa, aumenta la oxidación de grasa y aumenta la síntesis de glucógeno. Estoy diciendo que a nivel muscular, pues favorece el uso de estos fármacos, la utilización de la glucosa, tanto por vía oxidativa como por vía no oxidativa. Tampoco se han identificado receptores a nivel del tejido adiposo, receptores para GLP-1. Sin embargo, en forma indirecta, estos fármacos aumentan la captación de glucosa en el tejido adiposo, aumenta la lipólisis postprandial. Ustedes me podrían decir que esto podría ser potencialmente deleterio al incrementar las concentraciones de ácidos grasos libres. Sin embargo, va en paralelo con un aumento de la oxidación muscular de grasa, lo cual nulifica este efecto. Y además, disminuye la lipólisis en ayunas. Y viene un efecto muy interesante a nivel del tejido adiposo, que en inglés se llama browning del tejido adiposo blanco. Podríamos decir empardamiento del tejido adiposo blanco. Fíjense que el tejido adiposo marrón, en contraposición al tejido adiposo blanco, tiene un mayor número de mitocondrias
y esto hace que esto se traduzca en un aumento de la termogénesis y mejoría de la acción de la insulina. Y finalmente, disminución del apetito, incremento de la saciedad a nivel del sistema nervioso central. Y para los fines que ocupan mi participación en la tarde de hoy, les traigo este concepto que ha sido ampliado. Fíjense que hace unos años de Fronzo hablaba sobre el famoso octeto ominoso. 8 defectos fisiopatológicos involucrados en la génesis de la hiperglucemia. Ocurre que ya no son 8, son 12. Y a eso se le ha llamado la docena deleteria o la docena nociva. 12 defectos fisiopatológicos, repito, que contribuyen a la hiperglucemia y a la diabetes mellitus tipo 2. En cuanto a las células beta, disminución de la masa y de la función de las mismas, aumento de la secreción de glucagón por las células alfa, resistencia a la acción de la insulina en el tejido adiposo, en músculo esquelético y en el hígado. A nivel renal, incremento de la reabsorción de glucosa porque se aumenta la expresión de los receptores de los cotransportadores sodio-glucosa 2, además de que hay un aumento de la inflamación y la fibrosis renal. A nivel del sistema nervioso central, defectos en la regulación del apetito, aumento del tono simpático, disminución de la actividad de la dopamina. En el tracto gastrointestinal, disminución del efecto incretina. En la inflamación crónica de bajo grado, a la que están sometidos los pacientes con diabetes mellitus, la disregulación inmune. Y en cuanto a estómago o intestino delgado, o ambos se refiere, pues defectos en cuanto al vaciamiento se refiere, ya mencionamos la disbiosis intestinal y el incremento en la absorción de glucosa. Y finalmente, fíjense, depósito del polipéptido amiloide de los islotes, que también se llama amilina en el páncreas. 12 defectos fisiopatológicos que generan la hiperglucemia en la diabetes mellitus tipo 2. Y ocurre que los agonistas del receptor de GLP-1 cubren 10 de los 12 defectos que conforman la docena deleteria. Fíjense que está marcado con fechas verdes, aquellos que son cubiertos. No están cubiertos el depósito de amilina en el páncreas y tampoco está cubierto, obviamente, el incremento de la reabsorción de glucosa por el riñón. Sin embargo, yo diría que son 10,5 en lugar de 10, porque les mostraré evidencia mecanística al final de mi participación de que estos medicamentos disminuyen la inflamación renal y disminuyen la fibrosis renal. Y por lo tanto serían 10,5 defectos cubiertos por estos fármacos. Ocurre que de los agonistas del receptor del GLP-1 que tenemos disponibles, y este lo tenemos en República Dominicana y en la mayoría de nuestros países hispanos, semaglutide produce mayor reducción de hemoglobina A1C que el resto de sus comparadores en estudios cabeza a cabeza. Produce mayor reducción de la hemoglobina A1C que sitagliptina, que canagliflozina, que liraglutide, como agonista receptor del GLP-1, que exenatide y que dulaglutide en estudios cabeza a cabeza, con una reducción de hemoglobina A1C que la dosis de 1 miligramo una vez a la semana, pues es de 1.4 a 1.8%, como ven en la gráfica. Logra más las metas de hemoglobina A1C. Fíjense, la meta de menos del 7%, y repito, en estudios cabeza a cabeza, la meta de menos del 7% se alcanzó en un porcentaje que varió de 49 hasta un 80%, lo cual es significativo. Y cuando la meta se traza en menos del 6.5%, pues un porcentaje sustancial de los pacientes, 34 hasta el 67%, alcanzan dicha meta. Semaglutida produce una mayor reducción del peso corporal y fíjense que ronda la reducción a la dosis de 1 miligramo, que es la máxima aprobada para el tratamiento de diabetes, la máxima aprobada para el tratamiento de la obesidad de semaglutida es 2.4, pero estoy hablando de estudios realizados en pacientes con diabetes. Fíjense que la reducción del peso corporal varió con la dosis semanal de 1 miligramo de 4.5 a 6.5 kilos. Superior a lo que alcanza dulaglutide, superior a lo que se alcanza con liraglutide a la dosis de 1.8 miligramos diarios de liraglutide. Y ocurre que hay algunos agonistas del receptor de GLP-1
que han generado cambios en el paradigma, como decía con mucha propiedad el profesor Guillermo Umpierres, de la diabetes mellitus, en el contexto de la enfermedad cardiovascular. Reducen algunos de ellos el MACE de 3 puntos, eventos cardiovasculares adversos mayores. Lo que decía Guillermo, el compuesto formado por muerte cardiovascular, infarto del miocardio no fatal y accidente cerebrovascular no fatal. A excepción hecha de lixisenatide y de exenatide, el resto de los agonistas receptores GLP-1 han tenido un impacto benéfico en ese sentido, como veremos con detalle un poquito más adelante. Fíjense que hay efectos sistémicos indirectos, potencialmente antiaterogénicos de los agonistas del receptor de GLP-1. En primer lugar, control glucémico. Para eso fueron creados. Disminuye la concentración de glucosa, tanto en ayuno como postprandial. Disminuye la hemoglobina A1C a los términos porcentuales que señalé previamente. Y ojo, disminuye la variabilidad glucémica. Ocurre que oscilaciones marcadas de la glucosa, en el contexto de lo que se conoce como variabilidad glucémica, está asociado con disfunción del endotelio vascular, con inflamación de bajo grado de la pared vascular y con estrés oxidativo. Por lo tanto, la reducción de la variabilidad glucémica tendría un impacto benéfico en ese sentido. Control del peso, en promedio, disminución de 2 a 6 kilos de peso corporal, hasta 6.5 con la dosis de 1 miligramo de semaglutide. Disminuye el tejido adiposo visceral. Para los extranjeros, aquí a la barriga le decimos la ñoña, aquí en República Dominicana. Y ocurre que es difícil bajar la ñoña. Pregúntenle al que está hablando en este momento. Y ese fenotipo de obesidad visceral es el fenotipo que está asociado con mayor riesgo de enfermedad aterogénica, protrombótica, proinflamatoria. Y ojo, también disminuyen el tejido adiposo epicárdico, que representa la grasa visceral del corazón. Disminuye la tensión arterial sistólica, 2 a 4 milímetros de mercurio, un poquito más con semaglutide. Y el control lipídico, aunque es nimio en términos porcentuales de la modificación a la cual me voy a referir, todo junto podría tener un impacto benéfico. Disminuye el colesterol total y el colesterol LDL, disminuye la concentración de triglicéridos, ojo, las LDL pequeñas y densas, disminuye el ApoB, lo cual refleja una disminución del número de partículas lipoproteicas aterogénicas. Disminuye el ApoB48 y por lo tanto estamos hablando de que disminuye las concentraciones de remanentes de kilomicrones, de lipemia postprandial y no solamente de los remanentes de kilomicrones, también de los remanentes de VLDL. Y por último disminuye la apoproteína C3. Fíjense que la apoproteína C3 participa de manera adversa en el metabolismo de las lipoproteínas. ¿Por qué? Porque aumenta la síntesis hepática de VLDL, porque inhibe la actividad de la lipasa lipoproteica y porque interfiere con la depuración hepática mediada por ApoE de las VLDL y de sus remanentes. Por lo tanto, la disminución de la apoproteína C3 se traduciría potencialmente en un efecto antiaterogénico bajo el influjo de la terapia de los agonistas del receptor de GLP-1. Pero fíjense cómo dice el título de la diapositiva, efectos sistémicos indirectos, potencialmente antiaterogénicos. Les voy a mostrar que existe evidencia mecanística de que hay efectos vasculares directos, potencialmente antiaterogénicos de los agonistas del receptor del GLP-1. Estamos hablando de que estos fármacos disminuyen la adhesión y el reclutamiento de los monocitos circulantes hacia la íntima arterial. Primero la adhesión a la superficie del endotelio y posteriormente inhibe la transmigración del monocito previamente adherido al endotelio a la íntima arterial. Y esto ustedes saben que es uno de los primeros pasos en la secuencia de eventos que culmina en la formación de la placa aterosclerótica. Disminuye la formación de células esponjosas. Estos fármacos disminuyen la expresión en el macrófago residente en la íntima arterial de receptores scavengers, del receptor CD36 y del receptor LOX1. Y por lo tanto disminuye, por así decirlo, la captación de ésteres de colesterol provenientes de la LDL por el macrófago. Y lo cual se traduciría en una disminución en la formación de las células espumosas. Además de que aumentan estos medicamentos esa molécula que están viendo ahí, que se llama ATP Binding Cassette A1,
o cartucho de unión ATP-A1 o ABC-A1 que media el eflujo o salida de colesterol libre desde el macrófago hacia la APO1 para que se formen las pre-beta HDL. Y por lo tanto, entonces eso también potenciaría la disminución de la formación de células espumosas. Se modifica el fenotipo del macrófago. Recuérdense que de manera sucinta hay dos fenotipos de macrófagos. Un macrófago M1, que es proinflamatorio, secreta citoquinas proinflamatorias, interleuquina 1 beta, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa. Y otro que es antiinflamatorio, que es el M2, secreta interleuquina 10, que es una citoquina antiinflamatoria. Pero además secreta el M2, un factor que se llama KLF2, que se traduce en inhibición de la adhesión y el reclutamiento de monocitos a la íntima arterial. ¿Qué hacen estos fármacos? Polarizan el macrófago M1, diferencian el macrófago M1 proinflamatorio en macrófago M2, que es antiinflamatorio, al tiempo de que aumentan el Kruppel-like factor 2, el KLF2, que decía que tiene efecto antiinflamatorio a nivel vascular. Mejoran la función del endotelio vascular. Y cuando pensamos en endotelio vascular, lo primero que nos llega a la mente es la sintasa endotelial de óxido nítrico. Aumentan estos medicamentos la expresión de la sintasa endotelial del óxido nítrico, disminuyen la expresión de la ATMA, dimetilarginina asimétrica, que es un inhibidor competitivo de la sintasa de óxido nítrico, y por lo tanto aumenta la síntesis endotelial de óxido nítrico, una de las moléculas endógenas antiaterogénicas por excelencia. Disminuye la expresión de endotelina 1 y por lo tanto disminuye vasoconstricción, disminuye mitogénesis sobre células del músculo liso vascular, disminuye estrés oxidativo. Esto se ve potenciado por el hecho de que estos medicamentos disminuyen la NADPH oxidasa. Oigan el nombre, NOx, abreviado, NADPH oxidasa, uno de los sistemas enzimáticos generadores de especies reactivas de oxígeno. Disminuye, por lo tanto, la producción de especies reactivas de oxígeno como anión superóxido, lo cual se traduce en una disminución de la inactivación del óxido nítrico y disminución de la formación de peróxido nítrico. Aumentan células progenitoras endoteliales, disminuye la apoptosis de la célula endotelial, disminuye la proliferación de células del músculo liso vascular y finalmente estabilizan la placa aterosclerótica y disminuyen la agregación plaquetaria. Piense que estos medicamentos inhiben por parte del macrófago la generación de metaloproteinasas, como metaloproteinasa 2 y 9. Estas enzimas metaloproteinasas degradan componentes de matriz extracelular de la capa fibrosa de la placa aterosclerótica y la tornan inestable, vulnerable, propensa a la fisura y a la ruptura. Por lo tanto, su inhibición de su producción por parte de los macrófagos bajo el concurso de la acción de estos medicamentos tendrían propiedades estabilizadoras de la placa aterosclerótica. Ella decía que inhiben la agregación plaquetaria. Si todo esto es cierto, esto tendría que traducirse en un impacto benéfico sobre desenlaces cardiovasculares. Y ya el profesor Umpierres nos hablaba sobre el MEIS, los eventos cardiovasculares adversos mayores, muerte cardiovascular, infarto del miocardio no fatal, ACV no fatal. En la diapositiva se muestra no solamente cada uno de los tres componentes del MEIS, sino que también al final se muestra la muerte por cualquier causa, esa que dice CC. Piense que lo que está en letras amarillas sugiere significancia estadística. Y así las cosas, lixisenatide y exenatide no demostraron en los estudios ELIXA y en el estudio Excel, no demostraron tener un impacto benéfico en la reducción de desenlaces cardiovasculares. Recuérdense que esos dos son de acción muy corta, vida media de menos de 3 horas. Sin embargo, fíjense, en cuanto al MEIS se refiere, el liraglutide en el líder redujo en un 13% el BACE de 3 puntos, de manera estadísticamente significativa. También lo logró albiglutide, que lo redujo en un 22%. Semaglutide lo redujo en un 26% en el estudio SUSTAIN, de manera significativa, y más recientemente en el REWIND con dulaglutide se redujo un 12%, el MEIS de 3 puntos, y especlenatide en el Amplitude O lo redujo en un 27%. Muerte cardiovascular reducida de manera significativa por liraglutide
Y por semaglutide por vía oral, el infarto del miocardio no fatal se redujo de manera significativa con albiglutide. Y ojo con el ACV. Fíjense que Sustain 6, semaglutide por vía subcutánea, redujo ACV no fatal en un 39%, de manera estadísticamente significativa. Y lo propio ocurrió con dulaglutide, que redujo en un 24% este desenlace. Y muerte por cualquier causa se redujo en un 15% con liraglutide en el líder y en un 49% con semaglutide por vía oral en el Pioneer 6. Quiero que en esta diapositiva nos centremos en el extremo derecho de la diapositiva. El número de pacientes que se necesita tratar para reducir un evento, el famoso NNT. Quiero que nos centremos, fíjense que están en amarillo, en los 3 que tenemos disponibles en la República Dominicana y en la mayoría de nuestros países. Liraglutide, dulaglutide y semaglutide por vía subcutánea. Fíjense que el NNT a 6 años para liraglutide fue de 39. Es decir, si trato 39 pacientes con liraglutide a los 6 años, voy a tener la reducción de un desenlace cardiovascular adverso. Con dulaglutide la reducción fue de 61, o sea, el NNT fue de 61, superior, pero superior en forma negativa, porque menos de 50 de NNT se considera clínicamente apropiado y menos de 40 para un desenlace cardiovascular, pues mucho mejor. Y fíjense que por debajo de 40 está liraglutide con un NNT de 39. Repito, fue 61 para dulaglutide. Y semaglutide subcutáneo, miren el NNT, 16 a 6 años. Muy significativo desde el punto de vista clínico. Y así entramos a la segunda parte de mi participación en la tarde de hoy, que se refiere a los mecanismos nefroprotectores de los agonistas del receptor del GLP-1 en la diabetes tipo 2. Tenemos mecanismos que son indirectos, renoprotectores. Obviamente, mejoría del control glucémico, tal vez es el más impactante desde el punto de vista indirecto en ese sentido. Reducción de la presión arterial, pérdida de peso y mejoría del control de la dislipidemia. Pero ocurre que hay evidencia en estudios de experimentación básica de que hay mecanismos directos a través de los cuales los agonistas del receptor de GLP-1 disminuyen o mejoran o tienen un efecto reno o nefroprotector. Fíjense lo que estamos viendo ahí. Disminuyen la expresión del intercambiador sodio-hidrogenión en su isoforma 3, que es la que está en túbulos proximales. Y aumenta la secreción en el cardiomiocito del péptido atrial natriurético. Por lo tanto, por esta vía, estos fármacos incrementan la natriuresis, con lo cual disminuyen la hiperfiltración glomerular y, por otro lado, el incremento en la natriuresis hace que haya una mayor llegada, una mayor entrega de sodio a la mácula densa en el aparato yuxtaglomerular y, por lo tanto, se aumenta lo que se llama el feedback tubuloglomerular y hay vasoconstricción de la arteriola aferente. ¿Qué ocurre? Que si hay aumento del tono de la arteriola aferente en el glomérulo, que disminuye la presión intraglomerular y por lo tanto disminuye la excreción urinaria de proteína, porque la presión intraglomerular es el principal determinante de la excreción urinaria de albúmina. Por esa vía, reducción de albuminuria. Pero también, al aumentar la entrega de sodio a la mácula densa, disminuye la actividad del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, cae la angiotensina 2 y hay una vasodilatación de la arteriola eferente y por lo tanto mayor reducción de la presión intraglomerular. Disminuye la NADPH oxidasa, que había dicho hace un rato, enzima generadora de especies reactivas de oxígeno. Por lo tanto, disminuye estrés oxidativo. Y al disminuir estrés oxidativo, disminuye la pérdida de podocitos, mejora la función endotelial, disminuye la disfunción mesangial y la expansión del mesangio y disminuye el fenómeno o proceso de glomeruloesclerosis. Disminuye el factor de transcripción nuclear kappa B. Ustedes saben que este es un factor de transcripción eminentemente proinflamatorio, con lo cual al disminuir la inflamación se perpetúan las acciones benéficas a nivel renal que resultan de la disminución del estrés oxidativo que acabo de mencionar. Y finalmente disminuyen el factor transformante de crecimiento beta.
Este TGF beta 1, eso forma beta 1 del factor transformante de crecimiento, es un factor profibrótico. Aumenta fibronectina, colágeno tipo 1 y por lo tanto fibrosis a nivel renal. ¿Qué estoy diciendo? Que se disminuye su expresión. Pero además, el proceso que se llama transición epitelio-mesénquima se ve disminuido en células tubulares y por lo tanto disminución de la fibrosis renal. Si todos estos estudios mecanísticos de experimentación básica que le otorgan un efecto renoprotector al agonista receptores LP1 son ciertos, deberíamos esperar tener un adecuado impacto de estos medicamentos sobre desenlaces renales. Ocurre que los estudios con el desenlace primario siendo evaluado, o estudios cuyo desenlace primario a ser evaluado están en curso, por lo tanto me voy a limitar a mencionarles aquellos datos que surgen de los famosos CVOTs, es decir, de los estudios de desenlaces cardiovasculares. Y les muestro un forest plot de un metaanálisis de 8 de estos estudios evaluando el efecto de estos fármacos sobre el desenlace renal compuesto. Y fíjense que de los estudios que se mencionan ahí, están marcados con una flechita en verde aquellos que tuvieron significancia estadística. Fíjense que líder, liraglutide, Sustain 6, semaglutide por vía subcutánea y Rewind, dulaglutide, pues estuvieron asociados con una reducción del desenlace renal compuesto en cada uno de estos estudios de manera significativa, lo que hizo que en el metaanálisis como grupo la reducción del desenlace renal compuesto fuera el hazard ratio de 0.83, por lo tanto 17% de reducción con un intervalo de confianza al 95% que en el extremo superior no supera al 1 y que por lo tanto es significativo. Pero fíjense que el mayor impacto, al parecer, que genera que este desenlace renal compuesto sea reducido por estos medicamentos, es el impacto que tienen ellos sobre macroalbuminuria nueva o de reciente inicio. Y fíjense que en todos los estudios publicados en los CVOTs, pues han demostrado una reducción significativa de este desenlace para que en el metaanálisis la reducción global fuera de un 26%. Finalmente, semaglutide, en función de lo que hemos mencionado hasta este momento, es el agonista del receptor del GLP-1 2.0. Disminuye la hemoglobina 1C más que cualquier otro, de 1.4 a 1.8% en estudios cabeza a cabeza, sin hipoglucemia. Disminuye el peso corporal de 4.5 a 6.5 kilos a expensas de masa grasa. Disminuye la tensión arterial sistólica 2.7 a 6.3 milímetros de mercurio. Cabeza a cabeza, superior a sitagliptina, superior a canagliflozina, superior a dulaglutide, a liraglutide y superior a insulina glargina. Disminuyó el MACE de 3 puntos en un 26% significativo, el ACV no fatal en un 39% significativo, nefropatía nueva o que empeora en un 36% significativo y se administra en forma semanal de manera sencilla y segura. Pues esto he concluido, creo que he estado apegado al tiempo. Muchísimas gracias por la gentileza exquisita de su atención.